Pero ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando con Julio y con Miguel, que vamos a tratar otro tema interesante. ¿Con qué vamos primero, Miguel? ¿Minatitlán o...? Sí. ¿Con Minatitlán? Minatitlán. Bueno, pues como sabemos, la semana ocurrió una masacre pues brutal en el estado de Veracruz, en el municipio de Minatitlán, en el que pues la oposición agarró esa masacre para atacar al gobierno de Andrés Manuel, hablando de que en el estado de Veracruz gobierna Morena, al igual que en el municipio. Pero bueno, yo el análisis que hago es que dentro del estado y del municipio gobierna Morena, pero el fiscal es uno que dejó el antiguo gobernador. Por lo cual creo que es, como se llama el tema, demasiado mezquino de la oposición querer atacar por ese lado al presidente Andrés Manuel, diciendo que, incluso pidiendo su renuncia, ya ves que fue hasta trending topic en Twitter, buscando desprestigiar pues al gobierno. Creo que habla del nivel de oposición que tenemos en el país, habla del nivel de funcionarios que atacan sin argumentos, que buscan nada más hacer daño a lo que se está buscando transformar al país. A ver, yo creo que tenemos que partir desde ciertos puntos, ¿no? Primera parte, Macario, y yo creo que no podemos darle espalda a eso y confirmarlo, ¿no? A final de cuentas, la cuestión de Minatitlán sí es responsabilidad tanto como del gobierno federal, como del gobierno estatal y como el gobierno municipal. En los tres órdenes, pues gobierna Morena, es cierto, pero también hay que recordar que, pues bueno, se ha venido o se ha sufrido ya por más de 12 años una ola de violencia que va a la alza y a la alza. Como lo comentaba la compañera enfermera, pues bueno, no lo vamos a poder solucionar en 4 meses, ¿sí? Pero sí hay que tener que aceptarlo, sí hay que aceptar la cuestión de que, pues bueno, sí es responsabilidad del gobierno, pero no nada más dejarlo así, porque aceptar la responsabilidad, pues es muchísimo, Macario, y es muchísimo ya que ningún gobierno anterior lo había hecho. Antes, en la guerra contra el crimen organizado, se decía que las masacres, que las muertes, que los descabezados, los que aparecían embolsados, los que aparecían colgando de los puentes, decían que nada más eran, ¿cómo le decía Calderón? Cifras... Daños colaterales. Eran daños colaterales, ¿no? Cuando eran niños eran daños colaterales. Cuando eran niños eran daños colaterales, ¿no? Nosotros, o qué posición tendría la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador al desmentir o al decir que no es responsabilidad de ellos, cuando sí lo ha hecho y ha tomado la responsabilidad e incluso ha estado yendo más veces a Minatitlán que a cualquier otro municipio de todo el país, ¿no? A intentar resolver el problema. Estamos en este momento, Macario, en un impasse en donde se ha prometido el actuar de la Guardia Nacional, pero esa misma oposición que ha pedido que AMLO renuncie a 4 meses de gobierno es la misma oposición que se opone a que la Guardia Nacional empiece a trabajar, y apenas hasta julio la vamos a ver trabajar. Faltan todavía de 2 a 3 meses, Macario, para que sean más o menos, restándole los días que ya le faltan a y entonces, ¿cómo vamos a ver los resultados? Los resultados se verán, Macario, cuando la corrupción y esto pues no impere y no sea ley en México. Es un caso realmente lamentable, el caso de Minatitlán, pero no podemos taparnos los ojos y decir que es el único, porque ha habido cientos en el México actual, y pues bueno, es una cuestión muy lamentable, ¿no, Julio? Sí, y como hablaba la enfermera, el hecho de la violencia en nuestro país pues no lo vamos a solucionar, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Es un cáncer que impera en todo el país y que, como dice el presidente, es algo que ha traído consigo la oposición y que también ha traído la corrupción dentro de esta, por lo que creo que se deben redoblar esfuerzos dentro del estado de Veracruz y de como lo hicieron dentro de la Guardia Nacional, poner los focos rojos que hay dentro de todo el país
para ir bajando los índices de violencia, pero pues si todavía no empieza a actuar la Guardia Nacional, no se pueden esperar resultados como tal, y no es quitarle responsabilidad ni al gobierno federal, ni al estatal, ni al municipal, sino que todo tiene una secuencia que debemos de seguir para poder lograr dar resultados con las políticas que implemente el gobierno en el tema de seguridad. Yo creo que al nombrar la mezquindad respecto a Minatitlán, lo consideramos como una burla, Macario. Esta autollamada oposición pareciera que en vez de querer defender los derechos de los finados en la masacre de Minatitlán o hacer querer eco de las voces, ¿no?, que fueron calladas ese día en ese lamentable suceso, pues pareciera que nada más se quieren montar sobre el caso y hacerse notar y decir, miren, aquí estamos nosotros, y cómo estamos culpando a Andrés Manuel López Obrador por una cuestión que ha pasado y que ha pasado pues durante muchos años, ¿no? Esta mezquindad se puede entender más que nada en los sucesos anteriores al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde incluso la oposición pues se burlaba de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y se burlaba de las manifestaciones que se hacían a favor de encontrar a todos los desaparecidos que ahora realmente sí se están buscando. Hay que reiterarlo, AMLO no tiene la culpa. Sí, no tiene, AMLO como persona, como presidente, no tiene la culpa. El gobierno puede tener responsabilidad, pero la responsabilidad no es lo mismo que culpa. Si tuviera la culpa, sería en el caso de que Andrés Manuel López Obrador, algún mando medio, algún mando alto, hubiera mandado a asesinar a esas personas. Eso sería culpa. La responsabilidad es diferente. La responsabilidad tiene que ver con el tema de seguridad, y el tema de seguridad que estábamos abordando tiene que ver con eso. La Guardia Nacional no ha podido entrar a trabajar a causa de esta oposición, la oposición que quería que Andrés Manuel López Obrador renunciara. Sí, además lo que es impresionante es la doble moral que tiene la oposición en nuestro país. O sea, expresidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón, sobre todo, que fue por él precisamente que la violencia en nuestro país ha llegado a estos índices tan altos, y habla de que se está manifestando en contra de la masacre de Minatitlán, pero no por las víctimas, sino para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo que él fue el que le dio el garrotazo al avispero para que todo se saliera de control, y hubo un momento hasta la fecha que no se ha podido contener. Esta andanada, ¿verdad?, de Twitter, de Facebook, de las redes sociales, para exagerar y atacar a Andrés Manuel, exagerar los errores posibles que puede tener el gobierno, y la bien orquestada campaña de nuevo, una campaña de odio y de desestabilización, ¿no? Es porque a la derecha, llamémosle PRIAN-RD, ¿verdad? Claro. La única oportunidad que tienen de volver al poder es que fracase el nuevo gobierno, ¿verdad? Y a eso le apuestan y a eso se dedican, a intentar desestabilizar. Pero, pues, estamos viendo que no tienen ningún resultado, ¿verdad? Al contrario, cada que magnifican algún hecho que pudiera perjudicar a Andrés Manuel o al gobierno de México, provocan una concientización más amplia de la ciudadanía de lo que en realidad sucede, ¿verdad? Que es una guerra sucia, que es una bien orquestada campaña de mérito hacia el gobierno y hacia Andrés Manuel, pero les está saliendo el tiro por la culata, así lo veo yo. Sí, ¿no? Decíamos, a final de cuentas, lo que demuestra realmente la oposición es esta mezquindad. Tú lo comentabas, ¿no? Que lo comentaba también Julio. La campaña en Twitter y todo esto, pues nada más refleja algo, ¿no? Refleja que la oposición sigue representando a una minoría que existe en México, y la cual ha vivido pues de la corrupción, ha vivido del abayazamiento de la gente, en donde pues bueno, pisan a todos para poder ellos vivir cómodamente, y ahora que su status quo es golpeado, tiene alguna amenaza,
pues intentan desestabilizar al gobierno. Es cierto, Macario, se habla de posibles planes de desestabilizar el gobierno. No hay que perder de vista que, bueno, hay intereses internacionales y hay intereses nacionales que no quieren ser tocados por estas personas y quieren que Andrés Manuel López Obrador pues se aparte, ¿no?, de estos temas para que pues ellos puedan seguir campantes por la vida, ¿no? Reflejan y seguirán reflejando que son una microminoría. Eso es cierto, Macario, ya lo hemos dicho varias veces, sí se ocupa una oposición en México, pero como también lo hemos dicho aquí muchas veces, pues mientras se sigan autodenominando oposición y mientras sigan solo siendo una reacción, pues México no va a crecer democráticamente, ¿no? Como Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho crecer democráticamente, ¿no, Julio? Sí, así es. Además de, bueno, ahorita tocando el tema que dice Pompa, hay muchos intereses a los que tocó Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia. El hecho de que a los organismos, tanto nacionales como internacionales, nunca les ha convenido que un gobierno ponga en primer lugar al pueblo, es algo que va a traer pues este tipo de oposiciones, si se les puede llamar oposiciones. A mí me llama la atención el hecho de que no tienen ni pies ni cabeza, no hay alguien que pueda decir, yo tengo argumentos para poder contrarrestar lo que está diciendo Andrés Manuel. Incluso el hecho de que Andrés Manuel les conteste en las conferencias matutinas les molesta. Y no es que Andrés Manuel esté como en otros gobiernos avasallando a la prensa, el hecho de que esté tratando de censurar a los medios. Él al contrario se ha abierto completamente a los medios de comunicación, pero él también ha dicho que él va a contestar pues cosas que no son verdad. Sí, así es. Bueno, concluimos esto y pasamos al siguiente tema. Sí, claro que sí, Macario. Pues bueno, yo quisiera concluir en que es lamentable el suceso, como toda pérdida humana será lamentable, a pesar de todas las ideas que pueda tener la gente, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas. Una es, llevamos 4 meses de gobierno, se quiere hacer un cambio de fondo, y la oposición pues no va a servir para que se haga ese cambio de fondo. Al parecer ellos estarán como florero en estos 6 años, o al menos unos 4, y pues bueno, esperemos que como se comprometió Andrés Manuel López Obrador, a que se vaya solucionando en 6 meses el tema de seguridad y nosotros poner de nuestra parte también. Eso es muy importante. Muy bien. Julio, Miguel, pasemos a este otro tema interesantísimo también. Andrés Manuel emite un memorándum y parece que echa sal en la herida de la, entre comillas, oposición. A ver, platícanos, ¿de qué se trata este memorándum, Miguel? Sí, Macario, bueno, como un pequeño breviario muy rápido, pues bueno, todos los que hayan trabajado tal vez en algún momento en una oficina, sabrán que un memorándum pues es un medio de comunicación interna que se hace dentro de una unidad administrativa, ¿no? O unidad de lo que sea. Es como un oficio, pero que va dirigido a varias personas sin tener la formalidad de un oficio, ¿no? Andrés Manuel López Obrador dirigió un memorándum en el cual, después de estos jaloneos, en la discusión de lo que se prevé ser la nueva reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, pues Andrés Manuel López Obrador se adelanta y dice, bueno, no se ha podido destrabar la reforma educativa en la Cámara, en el Congreso de la Unión, pues lo que vamos a hacer va a ser actuar administrativamente. Y una manera de actuar administrativamente pues es él emitiendo un memorándum para que las secretarías de Estado que están relacionadas con la reforma educativa anterior, la de Peña Nieto, pues dejen de practicar algunas cuestiones administrativas que estaban realizando en menoscabo de los profesores y de los docentes en general, así como pues también personal administrativo del magisterio. De esta manera pues pareciera que, como tú bien decías, les echaron sal en la herida. Yo creo no en la herida, sino más bien como unas babosas, unos caracoles. Ahí sí les echa sal, porque bueno, no tienen a dónde ir, pero les echa sal. No tienen qué decir, pero les echa sal. Y estaban sufriendo, ¿no?
¿Por qué estaban sufriendo? Porque, bueno, a final de cuentas salieron a relucir todos aquellos comentarios leguleyos, que si me puedo equivocar, de todos aquí tenemos a Vini en cabina, que siempre es un buen apuntador en ese aspecto, en donde aparecieron todos estos comentarios leguleyos a decir que cómo Andrés Manuel López Obrador, el dictador Andrés Manuel López Obrador, se estaba pasando por alto la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos al emitir un memorándum. Hay que recordar que el memorándum, ya les decía, es una comunicación interna administrativa. Incluso, pudiéramos decir, si le queremos ver fallas, pues yo creo que la única falla sería, y no creo que sea una falla, Macario, la falla pudiera haber sido que se haya hecho público el memorándum, pero de otra manera, ¿no? ¿O cómo ves, Julio? No, yo creo que el presidente es una forma de decirle a los maestros, aquí estoy cumpliendo con lo que prometí en campaña, y el hecho de que lo haya hecho público, creo que es, incluso él en el video habla para que los maestros lean el memorándum y se den cuenta de que él está buscando la manera de echar abajo pues esta reforma estructural que nada más dio al traste con la educación en nuestro país. Bueno, creo también que dentro de este memorándum lo hablan mucho de que Andrés Manuel está llamando a no cumplir la ley, que está llamando a dejar de lado la Constitución y que pues se puede hacer un caos total en el país, pero yo no lo veo así, yo más lo veo como un tema, como dice Pompa, administrativo, porque incluso yo he visto algunos comentaristas que hablan de que el memorándum lo iba a mandar al Poder Legislativo cuando pues no, realmente no es su facultad y además no tendría validez como tal el memorándum dentro del Poder Legislativo. A mí me parece una buena manera de calmar los ánimos de tanto de la coordinadora como del sindicato, porque les habla de que va a haber un acuerdo de que poco a poco se va a ir solucionando la problemática educativa y que pues dentro de unos años, o bueno, se hablaba creo que en abril me parece, a finales de este mes, se va a buscar ya el acuerdo para la reforma educativa y que esperamos pues sea de beneficio para todos. Pues como comentabas tú, Miguel y Julio, pues este memorándum tiene un fin de comunicación, ¿verdad? Así es, ¿no? Y pues hay sobró quien lo criticara y quien estuviera dispuesto a llevar hasta los tribunales claro, la validez de este memorándum. Andrés Manuel sigue dictando la agenda, emite otro memorándum. Así es. Emite otro memorándum en el cual pues pide, ¿verdad? O ordena a las autoridades correspondientes presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. ¿Acerca de qué? ¿Qué denuncia? ¿O acerca de qué? Sobre los actos de corrupción de funcionarios de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, Andrés Manuel recibe un expediente de la Secretaría de la Función Pública, lo ve, analiza, me imagino, y responde con un memorándum pidiendo que se presenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Algo que nos parece muy lógico, ¿verdad? En su actual de presidente de la República, pero ahora ¿qué le irá a encontrar la oposición a este memorándum? No, va a decir que es una cacería de brujas, que bueno, va a sacar su lado otra vez dictatorial, ya que pues bueno, va a buscar a todas esas personas que están en contra de él, pero que son excelentísimos funcionarios, excelentísimos ya que pues bueno, dan de comer a su casa, a otras casas más seguramente, y son casas grandes, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues impone la agenda, ¿no, Macario? Yo creo, te digo, pudiera haber sido un error el que lo haya hecho público, pero yo creo que lo que no ha entendido la oposición o lo que no ha entendido esta microminoría de la que hablábamos es que estos temas deben de ser públicos y deben de ser diarios y se deben de debatir en espacios como así como en la calle, así como en la casa, y no debemos de pasar al olvido y dejar que los comentócratas o los analistas que salen en programas chafas, pues después nos digan cómo están las cosas, ¿no? A final de cuentas, es parte de la democratización
que se ha prometido, y la democratización nosotros tenemos que tomar parte de ella y no nada más decir estoy a favor, estoy en contra, sino debatirlo, y estas comunicaciones nos han demostrado esa democratización, Macario. Sí, Miguel, bueno, ahorita que mencionas programas chafas, ¿verdad? Sí, como cuáles. Mi mente divaga rápidamente, ¿verdad? Y se acuerda de un par de amigos que tenemos por ahí. Sí, ¿verdad? ¿no? Que por ahí andan en algunos programillas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es interesante, ¿verdad? Ahora ver cómo los mismos medios de comunicación, Pompa y Julio, llaman dictador a Andrés Manuel. Sí, cuando en una dictadura al primero que rezonga le dan sus macanazos, cuando bien le va, eso me refería, ¿verdad? Ya Andrés Manuel tiene que contestar por señalamientos directos, como el que hizo ya a Reforma y a Jorge Ramos, o a cualquier otro, al hijo de Ciro. Está llamándoles pues a que usen o apliquen medidas para que sus comunicados tengan ética, ¿verdad? Profesional, y no que se dediquen a golpear. A golpear, pero a hacer titulados sus columnas, ¿verdad? O sus primeras planas con mentiras, ¿verdad? Con impundios, con que no dejan de dar a sospechar. Eso ya es pues de mi comentario, no dejan más que sospechar. Es que están pagados, que tienen intereses a otros que tienen intereses y algunas páginas que están pagadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ven los comunicados que se llegan a dar de mentiras, sí, ¿verdad? De vil mentiras que después se desmienten, pero que al principio impactan y puede generarse un rumor dañino, ¿verdad? ¿Dañino para quién? Pues para el mismo que lo emite, ¿verdad? Para la misma población en su conjunto. No vamos a hablar de si son de un tal partido, de otro, sino en el conjunto completo, ¿verdad? Causan daño, pero como te comentaba hace unos momentos, pues ellos, la oposición y sus medios que tienen para publicar sus ataques, pues no les queda pues otra opción que tratar de que el gobierno fracase, porque si no jamás van a volver sus privilegios, jamás van a poder volver a robar, jamás van a volver a enriquecerse los dirigentes en turno de tal o cual institución, de tal o cual sindicato, o los mismos funcionarios públicos, ya no pueden enriquecerse de la noche a la mañana, mientras esté en proceso y luego bien instaurada la cuarta transformación. Sí, además de que, bueno, creo que los medios están como que desorientados porque no entienden la democratización, como decía Pompa, el hecho de que haya apertura de parte del presidente, ellos buscan... El que les conteste. Ajá, el que haya un diálogo, pues una mesa redonda en el que pueda haber un debate público. Ellos están acostumbrados a hablar en lo oscurito, a hacer arreglos en lo oscurito, y el hecho de que con la cuarta transformación eso se haya acabado es algo que no les parece, porque pues les pega directamente sus privilegios. ¿No, Pompa? Sí, para concluir, Macario, si estás de acuerdo, titulábamos el tema Memorándum a la oposición, no tanto, hablamos de los memorándums de Andrés Manuel López Obrador, pero titulábamos el tema, ¿no? Memorándum a la oposición. Yo creo que les tendremos que mandar un comunicado en donde pues, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a estudiar, hay que hacer preguntas que vayan al fondo de las cuestiones y no nada más andar pues criticando zapatos, ¿no? Sino hay que ser una posición de verdad. Pues lastimosamente los medios se quedaron acostumbrados al chayote, no es otra cosa, a difundir comunicados de prensa, a difundir lo que les ordenaban y dejaron de lado la investigación seria y hacer un periodismo honesto y ético, ¿verdad? Así fue, por eso ahora tienen tantos problemas, por eso a aquellos que se atreven a cuestionar sin fundamento a Andrés Manuel, pues les da una cachetadota con el guante blanco, ¿verdad? Cuando les responde, los pone en su lugar. Ya vemos lo que le pasó a Pedro Ferriz, ¿verdad? Que muy picudos. Ahora se plantan ante el presidente de la República con una altanería, ¿verdad? Como si fueran a asustarlo, ¿verdad? Como si fueran a impresionarlo y
y apantallarlo, como decimos aquí en la colonia, ¿verdad? Apantállame. Y que lo fueran a doblegar. Claro. Pero no, estamos ante un presidente que tiene el respaldo del pueblo y la confianza que le da eso, lo ayuda y se apoya en ella para superar todos estos trabucos que quieren poner a su paso. Bueno, Pompa y Julio, pues aquí en Michoacán, en el estado de Michoacán, se han dado hechos pues desastrosos, lamentables, avergonzantes, y y que simple y sencillamente nos dicen que la inseguridad está todo lo que da en nuestro estado, en nuestra bella región purépecha. sí. ¿Qué pasó por ahí, Miguel? Fíjate, Macario, el día de ayer, justamente, y es algo preocupante, ¿no? Porque el día de ayer pasaron dos sucesos muy escabrosos. Por una parte, el presidente municipal, o el que fuera presidente municipal de Nahuatzen, un municipio aquí de Michoacán, de la comunidad purépecha, como tú decías, pues fue levantado, fue sustraído de su domicilio, y horas después apareció pues muerto, con signos, señales de violencia y de tortura. Y no nada más eso, Macario, sino que también en Paracho, otro municipio de Michoacán, de la comunidad purépecha, pues también estaba casi por pasar lo mismo. Un grupo de personas había intentado levantar al presidente municipal y querérselo secuestrar, y al no poder, pues bueno, terminó secuestrando a 3 regidores del municipio, ¿no? Y yo creo que después de esto, aparte de quejarnos de la violencia, creo que tenemos que entrar en un tema de fondo, que al menos es lo que yo veía, Macario, que era el tema de que, pues, pareciera que Michoacán, o muchos municipios de Michoacán, se quisieran cheranizar y quisieran darle la espalda a los partidos políticos, que había, que creo que en estos municipios, en Nahuatzen gobernaba el Verde, en Paracho, si no me equivoco, creo que es el PRI. Es al revés, Nahuatzen era el PRI y Paracho el Verde. Y de esa manera, pues bueno, estos grupos que le dan la espalda a eso, a pesar de ser otros partidos, pues le dan la espalda a las personas por las que votó su población, y llegan a querer imponer pues ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo estaba el tema ahí más o menos? Sí, bueno, lo que comentaba Pumpa, habla del estado de ingobernabilidad que hay en el estado. Yo checaba las estadísticas en los últimos 5 años, más de 5 presidentes municipales han sido asesinados dentro del estado. Dentro de los medios de comunicación se hablaba de que el presidente municipal de Nahuatzen había solicitado ya seguridad personal, porque ya había habido un hostigamiento muy fuerte hacia su persona. No se le dio la seguridad, y fue entonces cuando aconteció este hecho tan lamentable para toda esa comunidad y para todos los michoacanos. Creo que habla del tipo de gobierno que estamos teniendo en nuestro estado, en el que las comunidades prácticamente están abandonadas, en el que no hay Estado de Derecho, pues. Me parece, en el caso de Paracho, ya al principio de su mandato, el presidente municipal también ya lo había sustraído durante el día del Palacio Municipal de Paracho, y ahora no solo a él, sino que a 3 regidores, y pues son cosas en las que dices: ¿qué está pasando dentro de Michoacán? ¿Por qué no se puede aplicar justicia? ¿Por qué no si ya hay antecedentes de que a los presidentes municipales se les ha hostigado, incluso se les ha asesinado, ¿por qué no blindarlos más? ¿Por qué no apoyarlos en esa tarea? Y buscar pues que el Estado salga adelante, porque estamos en un momento en el que prácticamente el narcotráfico está controlando el estado de Michoacán. Para ello hay una explicación, Julio. La falta de dinero. ¿Por qué hay falta de dinero? Para equipar a los policías, entrenarlas bien, porque siempre los gobiernos anteriores a Andrés Manuel, y aquí en el estado los actuales, dedican el presupuesto a otros fines. Uno muy sonado
es el caso de los pagos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Dispendio de los recursos que se ha dado ya por años aquí en el Estado, y pues para las cosas que en realidad benefician a los ciudadanos nunca hay dinero, ¿verdad? Siempre que faltan tantos policías, pero porque no hay presupuesto. Que una vez que los contratan, después se van porque no les pagan, etcétera. Puras faltas de dinero manifiesta el gobierno, pero no justifica muchos gastos.